Comencé a escribir poesía alrededor de los 15, 16 años y conocí lo que fue la poesía concreta y la escritura conceptual. Conocí a autores que desde la poesía yo no conocía, que era como Robert Smithson, Richard Serra, Carl Andre, que eran escritores del minimalismo norteamericano que tuvieron un cruce con la escritura y la poesía concreta y de la escultura minimalista. Y me di cuenta que me parecía mucho más interesante que la poesía lírica tradicional. Entré a un grupo de poesía experimental que se llama el Foro de Escritores y ahí empecé a desarrollar un lenguaje que estaba entre medio de la escultura, la performance y la poesía. Y fue la decisión de cambiarme a arte visual y de dejar un poco de lado la psicología y dedicarme 100% a las artes. Mi metodología de trabajo se origina principalmente desde la sensibilidad de los materiales. Voy probando ensayo y error, cómo se comportan principalmente en relación a mi cuerpo y mi percepción del objeto. Donde estos fenómenos que exploro desde los materiales inicialmente después puedan ser traducibles a procesos industriales más o menos estándar donde pueda producir los trabajos sin mayor problema. Por ejemplo, investigué sobre la oscuridad en un proyecto que se llamó Laboratorio Eigengrau, donde me interesaron los problemas relacionados a la oscuridad misma como material. Generar una especie de hoyos negros, donde solamente eran percibidos por quien lo veía, no era una cosa intrínseca al objeto. La oscuridad es una cosa que se proyecta desde el cerebro, es una especie de alucinación. Y esa alucinación era, de alguna manera, un material. Al yo estar trabajando con este material llamado oscuridad, estaba trabajando con la percepción del observador, finalmente. Entonces lo que yo tenía que hacer era producir mecanismos para encauzar estas percepciones. He trabajado con materiales ya para generar cosas más expresivas, como la obra Librero, que es una biblioteca quemada, que narra un tipo de represión política clásico en la historia. También se convierte en un objeto, un monolito negro, donde yo me enfrento a este gesto histórico y me comprometo perceptivamente con él. Esa doble cualidad física y narrativa del objeto solo surge desde un trabajo del material y en relación con la percepción de quien lo observa. Me interesa mucho esa conexión física casi invisible que se genera entre la arquitectura, quien observa y el objeto. Igmar es una obra que se inaugura en el año 2010 en la Galería Concreta de Matucana 100 y es una obra que originalmente utiliza los mecanismos de oscuridad que venía explorando en la universidad. Se llama Igmar por el cineasta Ingmar Bergman y lleva una frase del séptimo sello en neón que dice "No tengo nada que revelar", que es una de las frases que dice la muerte cuando el protagonista le pregunta sobre el más allá. El objeto no se instala de frente como sería una pantalla, sino que se presenta en el espacio de espalda. Entonces el recorrido que yo tengo es la espalda del objeto. Y esta estructura desaparece por el claroscuro y el alto contraste que el objeto produce iluminando esta parte.
Al yo encontrarme con este rectángulo en espacio negro, puedo generar el recorrido y ahí entrar a la luz y tratar de acceder a este mensaje que al mismo tiempo es una negación de un mensaje. Me interesa esa contradicción lógica entre experiencia y producción de sentido. Yo creo que el arte no debe ser nada, el arte no está en cumplir un rol político específico, sino que manifestar la historia y la subjetividad de su cultura. El arte puede sanar, el arte puede hacer evolucionar, el arte puede dañar también. Creo que una pieza se convierte en obra de arte cuando es capaz de afectar el espacio donde se instala y la persona que la observa.